Hola, soy Pilar López, psicóloga y sexóloga en Vivesex, y en este vídeo vamos a hablar sobre el suelo pélvico, cuáles son los mejores ejercicios para fortalecerlo y cómo hacerlos correctamente. Puede que hayas llegado hasta aquí después de que un profesional haya valorado el estado de tu suelo pélvico y te haya recomendado hacer estos ejercicios, o simplemente puede que hayas llegado por cuenta propia tras oír los beneficios que tiene un suelo pélvico fuerte. En este caso, siempre es recomendable acudir primero a un profesional o a un especialista del suelo pélvico que valore tu caso y te paute una rutina de ejercicios adaptada a ti. Bien, pero antes de empezar, ¿qué es eso del suelo pélvico? El suelo pélvico es un conjunto de músculos y de ligamentos que se encuentran en la parte inferior de tu abdomen, cuya función es sostener los órganos pélvicos, que son vejiga, uretra, útero, vagina y recto. El suelo pélvico es como una especie de hamaca que da soporte a estos órganos y además de evitar la incontinencia urinaria o fecal, favorece las relaciones sexuales. Por ejemplo, un suelo pélvico fortalecido mejora los orgasmos y hace que estos sean más frecuentes, más fáciles de conseguir, más duraderos, ya que cuando se hacen ejercicios para fortalecer el suelo pélvico se fortalecen los músculos pubococígeos y son precisamente estos músculos los que se contraen durante el orgasmo. Entonces, unos músculos fortalecidos hacen que las sensaciones sean más intensas, duraderas y placenteras. Ahora bien, ¿y cómo fortalecemos nuestro suelo pélvico? Te lo voy a enseñar. Los ejercicios más conocidos y más comunes son los ejercicios de Kegel. Estos consisten en una serie de contracciones de la musculatura del suelo pélvico, de esos músculos pubococígeos de los que hablábamos anteriormente, de modo que contraemos durante 3 a 5 segundos para luego relajar esa musculatura. El mecanismo es el siguiente. Lo que tenemos que hacer primero es cerrar y luego elevar. Esto es importante, que no nos quedemos solamente en apretar esa musculatura porque estaremos dañando nuestro suelo pélvico en lugar de mejorarlo. Así que tenemos que cerrar y elevar. Tenemos que pensar en el mecanismo de un ascensor, que cierra sus puertas y luego sube, no se queda en ese piso. Y ahora estas contracciones las podemos ir integrando con nuestra respiración normal, o bien podemos hacer lo siguiente para empezar. Lo que hacemos es inhalar y cuando exhalemos, cerramos y subimos. Tres a 5 segundos y soltamos. Relajamos. Inhalamos y subimos. Te voy a dar además una serie de trucos y de tips para que no confundas estos ejercicios con apretar esa musculatura del suelo pélvico, que lo que va a hacer es dañarla y debilitarla. Además, seguro que has oído en más de una ocasión que para notar cómo es ese movimiento de contracción del suelo pélvico podemos cortar el pipí. Sin embargo, aunque sí que podemos hacerlo alguna vez para verificar cómo es ese movimiento, no se aconseja hacerlo de manera continua, ya que podría tener algunas consecuencias negativas sobre nuestra musculatura y nuestro suelo pélvico. Podemos hacer, por ejemplo, 2 cosas para comprobar que se está haciendo correctamente. 1, colocar un espejo delante de nuestros genitales y ver que ese movimiento se está haciendo de manera adecuada, ese cierro y subo, cierro y elevo. O bien podemos colocar uno de nuestros dedos en la zona que une el ano con la vagina, esa zona lisita, el perineo, y vamos a comprobar de primera mano, y ahí sí que vamos a notar cómo es ese movimiento que contrae, que cierra, que sube, pero no solamente que cierra y aprieta y se queda ahí. Así vamos a poder verificar que se está haciendo bien. Ahora, ¿cuáles son todas las posibilidades que tenemos de hacer esos ejercicios? Pues hay muchísimas. Lo ideal es empezar por posturas en las que estemos tumbadas porque nos van a resultar más fáciles y yo ahora te las voy a enseñar. Y poco a poco podremos integrarlas en otras posturas, en otras situaciones en las que estemos sentadas o incluso estemos de pie. Siempre, tal y como comentaba al principio, lo ideal es buscar ayuda de un profesional, un especialista que nos adapte estos ejercicios o esta rutina a lo que estamos buscando o lo que necesitamos, ya que no es lo mismo un suelo pélvico debilitado por un parto vaginal o por otras circunstancias. Estos ejercicios podemos incluirlo en una serie, por ejemplo, de unas 10 repeticiones y podemos incluirlo en nuestra rutina de mañana o de noche, ¿no? Al acostarnos o al levantarnos, y así ir poco a poco fortaleciendo nuestro suelo pélvico. La primera postura y la más fácil siempre es hacerlo tumbada, de modo que nos colocamos aquí
Y siempre elevando nuestras rodillas. ¿Para qué? La pelvis siempre esté en una posición neutra y dejemos nuestra curvatura normal de la columna vertebral. Esto es importante. Si lo hacemos aquí, probablemente aquí ya estemos haciendo una curvatura muy pronunciada y esto no es beneficioso. Podemos hacerlo aquí o incluso añadir una almohada aquí debajo si preferimos estirar las piernas. De modo que nos ayude con esa curvatura normal y esa posición neutra de la pelvis. También podemos adoptar la posición de lado. ¿Cómo sería esta posición? Podemos hacerlo aquí y aquí también. Si vemos que notamos y contraemos demasiado nuestros muslos, podemos utilizar de nuevo la almohada para colocarla entre nuestras piernas y que nos ayude otra vez a mantener bien la posición. Y ahora sí, inhalamos y al exhalar subimos y soltamos. Otra posición puede ser tumbada boca abajo. Sería el decúbito prono. Hacia arriba, decúbito. Primero introducimos el pequeñito, cerramos y esto iría en nuestra vagina, después el segundo y después el tercero. Este otro modelo lo que tiene de especial es que el peso ya está incorporado. Primero trabajaríamos con este y después con este. Lo que no nos permite es tanta variedad o tantas opciones como estas de aquí, que sí podemos ir pues probando. Por eso
lo primero que tenemos que hacer es averiguar cuáles son las adecuadas para nosotros. Para el uso de estas bolas chinas hay que tener en cuenta ciertas recomendaciones. En primer lugar, pues ir aumentando el peso según tolerancia. Empezar siempre por las de menor peso, las más pequeñitas, y no pasa nada que estemos una semana, 15 días, un mes. Hasta que no toleremos bien y no dominemos los ejercicios con este peso, no pasamos al siguiente. Después podemos utilizar unos 15 o 20 minutos cada día y hay que ser muy constante pues, para notar verdaderamente los beneficios de fortalecer ese suelo pélvico, ¿no? Y por último, con respecto a las posiciones, puedes empezar pues, por llevarlas en posiciones en las que estemos tumbadas, después cuando estemos sentadas y por último... Y por último, con respecto a las posiciones, podemos empezar por posiciones en las que estemos tumbadas hasta que las controlemos. Después podemos cambiar a posiciones en las que estemos sentadas y cuando estemos totalmente cómodas y dominemos el movimiento con estas bolas de mayor peso, pasamos a posiciones en las que estemos de pie. Y por último, el yoga es una práctica también muy beneficiosa para ayudarnos a fortalecer ese suelo pélvico y sobre todo a tonificarlo. Te voy a enseñar una serie de posturas que puedes mantener durante unos 15 segundos o incluso realizar los ejercicios de Kegel mientras las haces. La primera postura que podemos hacer es la del perro boca abajo, que sería así. Muchísimo más toda la zona. Podemos ayudarnos también de la siguiente forma. Enrollando la esterilla hacia adelante, vamos a hacer como una especie de sostén de suelo para nuestros talones. Aquí. Por si nos resulta mucho más cómodo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya ayudado mucho para poner en práctica estos pequeños ejercicios que pueden ayudar a fortalecer tu suelo pélvico. Recuerda suscribirte para no perderte ningún contenido y si tienes dudas puedes contactar con nosotras a través del chat de la web o del email y estaremos encantadas de ayudarte.